La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román Díaz. Les invito para que vaya conmigo al capítulo 2 de Filipenses, verso 25 al verso 30. Quiero hablar de una persona a la que se hace referencia en este capítulo, y quisiera que a través de esta persona nosotros pudiéramos ver cualidades cristianas que son indispensables para la vida. Dice la Sagrada Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. El mundo cibernético ha transformado muchas cosas, y elementos que creíamos antes modernos, ya hoy nos damos cuenta que prácticamente ni existen de la forma y manera como venían antes. Pero existían ciertos manuales que daban categoría y estatus a las mercancías que uno adquiría. Por ejemplo, uno quería comprar una nevera, quería comprar una lavadora, quería comprar cualquier tipo de enser, y los que en aquel tiempo eran duchos en esa materia inmediatamente les recomendaban a uno que consultara al Consumer Report. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Obviamente eso ya es viejo. Y desde luego la razón de ello era que a través de ese librito usted iba y buscaba información de el enser que usted pretendía adquirir, y entonces ahí los expertos le decían cómo funcionaba, la calidad de sus piezas, etcétera, 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 las pruebas que se habían hecho, los fallos que tenían, los defectos que pudiera tener. Y cuando usted iba a adquirir el producto, pues por lo menos lo adquiría con cierto conocimiento y bajo ciertos riesgos. Desde luego, si uno pudiera catalogar la vida de este hombre llamado Epafrodito, que a lo mejor para Occidente ese nombre es un poquito incómodo. Yo estoy seguro que están pensando dar a luz aquí
ninguna de ellas se le ocurriría ponérselo como nombre a su hijo, porque ahora no se consulta Bristol, ahora se consulta Hollywood, para que Hollywood le diga a uno los nombres que le va a poner a los muchachos que nacen, ¿no? Pero tal vez, si no nos gusta el nombre, por lo menos conozca lo que significa en griego Epafrodito. En griego significa una persona muy, muy atrayente. Es decir, Epafrodito era un nombre que se le aplicaba en el mundo griego a aquellos que tenían apariencia artística, aquellos que su apariencia física reunía los estándares y los requisitos que la sociedad muchas veces establece para decir que alguien es elegante. Ahora, dentro de ello, a mí me parece que las Sagradas Escrituras tienen unas intenciones muy particulares. Y desde luego, cuando uno lee la historia de Epafrodito, uno descubre la cantidad de historias que tiene las Sagradas Escrituras, que en cierta medida nos habla no solamente del corazón de Dios, sino nos habla también del corazón que hombres y mujeres deben expresar como consecuencia de haber sido elegidos y llamados por Dios a su servicio. Lo fascinante de las Sagradas Escrituras es que la Biblia habla de sus protagonistas diciendo de ellos la verdad. La Biblia no oculta de ningún protagonista bíblico elementos como para proteger su imagen, elementos como para proteger su fama. La Biblia habla de los protagonistas bíblicos sin ningún tapujo. Dice las cosas de ellos tal y como son. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de reyes con defectos y habla de reyes con sus virtudes. Y yo estoy seguro que si hiciéramos un juego ahora mismo para que usted recordara defectos y virtudes de reyes, yo estoy seguro que aquí haríamos una buena competencia hoy. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos ¿qué virtud tiene David? De inmediato yo estoy seguro que muchos de nosotros empezáramos a aportar virtudes de David, porque la Biblia habla de las virtudes de David. Pero si a la misma vez que mencionamos las virtudes de David, fuéramos a mencionar los defectos de David, yo estoy seguro que la competencia se haría mucho más interesante, porque nosotros no solamente conocemos las virtudes de David, conocemos también ¿qué? Los defectos de David. Y a lo mejor si habláramos de una virtud de David, diríamos el dulce cantor de Israel. Y si habláramos del defecto de David, tal vez diríamos cosas muy feas de él. Lo mismo pudiera sucedernos con Salomón. Si habláramos de virtudes de Salomón, pudiéramos decir cantidad de virtudes del rey Salomón. Si fuésemos a hablar de defectos de Salomón, también la Biblia nos presenta los defectos de Salomón. Lo mismo sucede con los sacerdotes, lo mismo sucede con los profetas. Y desde luego, claro, en algunos de ellos vamos a encontrar más virtudes y en otros vamos a encontrar más defectos. La Biblia salió. El jíbaro nuestro usa una expresión que yo estoy seguro que ustedes no van a recordar, pero el jíbaro nuestro decía, la Biblia salió a hilo de Jesús. Salió a buscar la integridad de Jesús. Como la Biblia no esconde del ser humano ni virtudes
ni defectos, la Biblia fue también detrás de Jesús. ¿Sabe qué descubrió? Descubrió que Jesús tenía todas las virtudes y fue tentado en todo, pero sin pecado. La integridad de las Sagradas Escrituras es tal que si la Biblia hubiera encontrado defectos en Jesús, los hubiera mencionado, los hubiera dicho, lo hubiera traído al conocimiento de nosotros. Fíjese a la conclusión que llega la Biblia en ese escrutinio: fue tentado en todo. Pero desde luego, cuando buscó en la persona de Jesús, descubrió que aun cuando había sido tentado en todo, en él no había pecado. Así es que cuando uno mira en las Sagradas Escrituras la vida de los seres humanos, uno puede encontrar en ellos la acción de Dios, la gracia de Dios sobre de ellos, y puede encontrar en la conducta de ellos, tanto en las virtudes como en los defectos de los seres humanos, uno puede encontrar modelos para seguir y modelos para admonición. Es decir, modelos para no seguir, conductas para no seguir. Ahora, cuando uno mira la persona de Epafrodito, ese que se describe como atrayente, como buen mozo, si hubiera existido en el documento ese del Consumer Report un elemento que dijera las virtudes de los cristianos de la Biblia, probablemente Epafrodito hubiera sido un cristiano de 5 estrellas. Hubiera demostrado una calidad dentro de su fe cristiana indiscutible. La iglesia de Filipo tuvo conocimiento de que el apóstol San Pablo estaba preso. Y desde luego, no solamente descubrió que Pablo estaba preso, sino que la situación estaba difícil en su encarcelamiento. Así es que la iglesia de Filipo tiene la necesidad de ir y asistir a Pablo en aquella situación de crisis que estaba atravesando. No podían ir todos, no podían abandonar su responsabilidad de todos, pero sí tenían dentro de la comunidad de fe a un jovencito llamado Epafrodito. Y este joven reunía las cualidades extraordinarias como para que la iglesia pudiera descargar en él la responsabilidad sobre una persona muy preciada dentro de la comunidad de Filipo, una persona muy querida dentro de los filipenses, una persona que era extremadamente estimada porque era precisamente la persona que les había guiado y les había instruido con respecto a la fe. Así es que ellos, sabiendo que Pablo estaba preso en la cárcel, entonces comisionaron a Epafrodito para que éste le llevara una ofrenda a nombre de los hermanos filipenses. Y en adición a la ofrenda, le habían pedido a Epafrodito que se quedara. Mira, tú vas a llegar, le vas a entregar esta ofrenda, pero tú te vas a quedar allí. Y te vas a quedar allí todo el tiempo que sea necesario. Y te vas a quedar allí todo el tiempo que Pablo te necesite. Y lo vas a asistir en todas las cosas que sean necesarias. Porque si bien es cierto, el apóstol San Pablo tenía una restricción de libertad más o menos como pudiéramos llamar ahora con grillete. Es decir, él podía moverse en un radio
Él podía estar preso domiciliariamente, pero no podía salir del radio que el tribunal le asignaba, ni podía bajo ninguna circunstancia hacer unas tareas que el tribunal le prohibía realizar. Y para ello había un soldado en la casa o en el lugar donde él se estaba hospedando que garantizara que Pablo no iba a violar esa ley. Por lo tanto, para la iglesia de Éfeso era importante que Epafrodito llegara, porque si Pablo no podía hacer una gestión fuera del límite que se le había asignado, entonces Epafrodito podía ir. Si Pablo no podía hacer unas gestiones personales, Epafrodito podía llegar. Si Pablo no podía enviar una carta a un lugar para algún destinatario, Epafrodito podía hacerla llegar. Pero hay un dato interesante. Tan pronto Epafrodito llegó a Roma y tan pronto se ubicó en la casa donde Pablo estaba, en lugar de él asistir a Pablo, en lugar de él resolverle los problemas que Pablo tenía, él se convirtió en lo que a sí mismo entendió una carga. Por una sencilla razón. Porque una enfermedad de muerte lo atacó. Y su condición se convirtió en una condición precaria. Y desde luego, un muchacho que había sido enviado con una misión, un muchacho que había sido enviado con un propósito, con una intención por parte de la iglesia, ahora está en un lecho de enfermo, en un lecho aparentemente de muerte, y a quien habían enviado para cuidar a Pablo, ahora se convierte en el paciente al que hay que cuidar. Y desde luego, la historia bíblica revela que gracias al cuidado de Pablo y gracias a la providencia divina, al cuidado del Señor, a la gracia del Señor, pudo vencer aquella situación de crisis, pudo vencer aquella situación difícil y salió airoso. Pero desde luego, lo que no se pierde de perspectiva aquí son los elementos naturales, el elemento humano, la realidad de cómo podemos interactuar desde una perspectiva puramente humana. Imagínese, él había sido enviado para ayudar y en lugar de ayudar, ahora tenía que recibir ayuda. Él había sido enviado para resolver problemas y en lugar de resolver problemas, él estaba creando problemas. Él había sido enviado para asistir a Pablo y en lugar de asistir a Pablo, Pablo lo estaba asistiendo a él. Él había sido enviado para adelantar la causa del reino y en lugar de adelantar la causa del reino, estaba atrasando los proyectos de Pablo. ¿Cómo puede sentirse un ser humano bajo esas condiciones? Que sabe que ha sido bueno para nada. Que sabe que en lugar de beneficiar, ha creado una situación incómoda. Ahora, la carta de Pablo a los filipenses responde al siguiente propósito. Desde luego, los creyentes de Filipo, porque las noticias siempre llegan, aunque sean distorsionadas, siempre llegan. Los creyentes de Filipo se enteraron que el recurso que ellos le habían enviado a Pablo, en lugar de serle de utilidad, le había creado dificultades y preocupación. Así es que empiezan a requerir información sobre Epafrodito. Y cuando comienzan a requerir información sobre Epafrodito,
Entonces, Pablo determina que ya que Epafrodito se ha recuperado, ya que Epafrodito ha recuperado su salud, ha recuperado sus fuerzas, en lugar de quedarse, prefiere devolverlo de nuevo a Filipo, pero lo quiere devolver con una carta. Y usted dirá, ¿y dónde están las virtudes de esta historia? Pues mire, las virtudes de esta historia precisamente radican en la historia misma, en los datos que estamos considerando. Fíjese qué conducta hermanable de forma recíproca. Desde luego, Epafrodito, cuando supo que la iglesia de Filipo estaba preocupada por él, cuando supo que la iglesia de Filipo estaba preocupada porque, desde luego, la preocupación era múltiple. Primero, estamos preocupados por él, pero a la misma vez estamos diciendo, ay bendito, en lugar de enviarte a alguien a resolverte problemas, te creamos problemas. En lugar de enviarte a alguien que te ayudara, lo que te hemos hecho es complicarte la vida. Y el apóstol San Pablo toma el cuidado extraordinario de hacerle saber a la comunidad de Filipo: se los voy a devolver ahora que está restaurado, se lo voy a devolver ahora que está sano, se lo voy a devolver ahora que milagrosamente se ha salvado, por una sencilla razón, porque él tiene una preocupación y él cree en su preocupación que la mejor manera de quitarle la preocupación a ustedes es llegando personalmente hasta Filipo. Qué cuidado, qué personalidad, qué carácter el de Epafrodito. Yo quiero llegar a casa, Pablo, porque mi familia está preocupada y yo no quiero que mi familia esté preocupada por mí. Yo quiero llegar a casa porque mis hermanos están preocupados. Yo no quiero que mis hermanos se preocupen por mí. Yo quiero llegar a casa porque en mi casa hay ansiedad. Ansiedad como resultado del desconocimiento. Ellos no saben. Oiga, no estamos hablando ahora en un tiempo donde usted enciende el celular y de inmediato llama y puede ver a su familiar en cualquier parte del mundo y puede conversar con ellos y puede no, estamos hablando de un tiempo donde una carta, si llegaba, tardaba meses en llegar. Y donde la información, si llegaba, tardaba meses en llegar. Y llana y sencillamente él dice: no, yo necesito regresar porque con mi presencia yo les voy a probar a ellos que yo estoy restaurado. Epafrodito habla de alguien que se preocupa por los demás. Porque la autenticidad de la vida cristiana requiere que no solamente la gente se preocupe por nosotros, que no solamente la gente se interese por las cosas que nos pasan a nosotros, que no solamente la gente nos pregunte por nuestra salud, que no solamente la gente nos pregunte sobre cómo nos van las cosas. No, también es importante que de manera recíproca nosotros nos preocupemos y nos ocupemos por los que están en nuestro entorno. Que nosotros entendamos cuánto afecta una situación de crisis en nuestra vida a la gente que está en nuestro entorno. Porque hay gente que tiene la idea de que ellos son ellos con sus circunstancias y de que la vida solamente le pertenece a ellos. Y han hecho de la experiencia de su vida una ínsula, han hecho de la experiencia de su vida una separación, una isla aparte de los demás. Y no se dan cuenta que las crisis y los problemas de ellos afectan a su entorno inmediato.
Y yo creo que la sensibilidad del ser humano no debe permitirse el lujo de aislarse de los demás, pensando que nadie se ocupa de usted, pensando que nadie se preocupa por usted, sino por el contrario. En la vida del cristiano y de la cristiana debe haber un sentido, una sensibilidad tal que nos lleve a pensar que el que los demás sepan que estoy bien les será saludable a ellos. El que mis hijos sepan que yo estoy bien, el que mis padres sepan que yo estoy bien, el que mis hermanos sepan que yo estoy bien, el que la gente sepa que yo estoy bien, el que la gente tenga información sobre mí. A mí me encanta esa expresión porque obviamente yo fui criado bajo ese contexto. Yo fui educado bajo esas reglas. Es decir, yo no puedo vivir como si yo fuera el llanero solitario. Yo tengo que hacerle saber a los que están en mi entorno las cosas importantes y necesarias para que no se preocupen excesivamente por mí. Yo he hablado con gente que le han hecho saber a los suyos que tienen problemas, y cuando el problema se le ha resuelto le he dicho, oye, dale una llamadita, informa, y dice, no, que se revienten un poquito, que sufran un poco, que sufran. Digo, pero ¿qué necesidad tienes de hacer sufrir innecesariamente? Si ya resolviste tu situación, si ya resolviste tu problema, llámales y hazles saber que ya todo está en orden. No, pastor, es que yo quiero que ellos sufran como yo he sufrido. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Sino una manifestación mezquina y egocéntrica de algunas personas que llana y sencillamente desean lastimar el corazón de la gente que más les ama, de la gente que más les quiere. Epafrodito tiene mucho que decirnos sobre ese particular, porque cuando amamos no deseamos siquiera que la gente que amamos sufra por nosotros. Así es que cuando Pablo hace la carta a la comunidad de los filipenses, le dice, mira, la razón por la que le devuelvo a Epafrodito es porque llana y sencillamente él quiere llegar hasta ustedes para probarles que él está totalmente recuperado de su enfermedad, de tal manera que en ustedes no haya duda alguna de su recuperación. Ese es el testimonio de una vida cristiana. El testimonio de alguien que no anda presentando congojas y sufrimiento cuando realmente no está. Bueno, si me duele, me duele. Pero si me dejó de doler, ¿por qué tengo que seguir diciendo que me duele? Si tengo insomnio, tengo insomnio. Oye, pero si estoy durmiendo bien, ¿por qué cada vez que me llama un ser querido, yo pasé la noche en vela? Si no tengo dinero, pues no tengo dinero. Pero si estoy bien, ¿por qué cuando me llama el ser querido tengo que decirle, pues ahí más o menos? No, estoy bien. Estoy bien. Ya pasó la crisis. Unos días sí estuve mal, pero ya estoy bien. Uno tiene que aprender a considerar la vida de los demás, de los que están en nuestro entorno. Pablo hace 5 distinciones de Epafrodito que lo hacen un cristiano de 5 estrellas. La primera, fíjese lo que dice el apóstol San Pablo de él. Él es un hermano. Él es un hermano. ¿Qué quiso decir el apóstol San Pablo cuando dice Epafrodito es un
hermano. Cuando uno mira el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 50, mira lo que dice Jesús. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué implicación tiene esto en el pensamiento teológico de Pablo? Epafrodito es mi hermano. Pues es mi hermano, porque es alguien que procede del mismo lavacro de donde yo procedo. Es decir, es alguien que pertenece a la misma familia a la que yo pertenezco. Es alguien que ha sido vinculado en el cuerpo donde yo he sido vinculado. Es un miembro del cuerpo donde yo también soy miembro del cuerpo. Alguien me dijo en una ocasión, yo me siento feliz de decir que tú eres mi amigo. Y qué bueno que puedo decir que eres mi amigo y no decir que eres mi hermano. Porque los hermanos no se escogen, pero los amigos sí. Y desde luego era el hijo menor de una familia grandísima y parece que habían dificultad entre los hermanos. Y él escogió, ahora en su oportunidad, escoger amigos y no hermanos. Pero fíjese el dato interesante. En el planteamiento bíblico, el sentido hermanable tiene una implicación extraordinaria. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Pues nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Porque tenemos a alguien que es nuestro Padre. Por lo tanto, nuestra relación de hermandad nos hace vivir la experiencia hermanable como resultado de estar vinculados a Dios como hijos. Y óigame, yo les dije al principio que a mí me gusta hablar sobre Epafrodito porque es algo que yo aprendí y es algo que nació dentro de mi propia experiencia de vida como resultado de la educación que recibí. Desde luego, oiga, yo he peleado con mis hermanos y yo he discutido con mis hermanos y yo he tenido diferencias con mis hermanos, pero fíjese cómo se los estoy diciendo, he tenido con mis hermanos. Lo que quiere decir es que las discusiones no rompen el vínculo, que las diferencias no rompen el vínculo, que llana y sencillamente nada rompe el vínculo de la hermandad. Y a mí me parece que esa distinción que hace Pablo de Epafrodito es imprescindible para la vida. Tal vez tenemos diferencias. Tal vez no pensamos iguales. Tal vez articulamos las dimensiones de la fe de manera distinta. Pero el que podamos pensar distintos, el que podamos pensar diferente, no rompe la realidad de nuestro vínculo de hermandad. ¿Sabe que hay días que a mí se me meten unas añoranzas de mi pasado? Y cuando yo tenía 7 años, había una tía mía que vivía por allá por la parada 18. Y yo fui hace unos días atrás a la callecita donde ella vivía, ya que yo no era lo que era en aquel tiempo. Pero yo dije, déjame pararme aquí por lo menos para imaginar dónde era la casita de mi tía. Y desde luego mi tía vivía en una casita y en ocasiones me llevaba a mí y a mi hermano a su casa. Y cuando nos llevaba a su casa, pues obviamente ella nos quería atender como sus sobrinos. Pero había una dificultad para mí. Y es que mi hermano era mayor y yo era menor. Por lo tanto, cada vez que había algo privilegiado, le tocaba a mi hermano. Por lo tanto, yo tenía solamente la facultad de ver el privilegio.
pero no participaba del privilegio. Y uno de esos días, cerca de la casa de mi tía, había un negocito que vendían unos mantecados. Y costaba $50, pero era un mantecado grande, ¿sabe? Algo así como, ¿se acuerda aquellos banana split que se vendían antes? Que usted iba con su novia a comérselo, ¿verdad? ¿Ah? 50 centavos. Yo dije dólares, que estoy pensando. Es que el cambio al 11.5%. Es que en aquel tiempo era sin IBU. Ahora, fíjese lo interesante de esto. ¿A quién no le gustaba que le regalaran 50 centavos para ir a comerse un mantecado? Pero ¿sabe lo que a mí no me gustaba? Que mi tía, en lugar de darme 50 centavos a mí, 50 centavos a mi hermano, le daba $1 a mi hermano. Y le decía a mi hermano, usted lleva el dólar y usted paga. Y yo le decía a mi hermano, déjame pagar a mí. Esa cosa, ¿verdad? Que uno tenía de, por lo menos, tener esa sensación de tener un peso en el bolsillo. Esa sensación de que cuando uno llegara allí dieran $1 y yo metiera la mano. Pero mi hermano no me daba ese beneficio. Chicos, pero déjame. Así es que hubo un día donde mi hermano y yo salimos y en lugar de salir contentos porque íbamos a comer mantecado, íbamos peleando porque yo quería el dólar, llevar el dólar y él bajo ninguna circunstancia, porque si me lo dieron a mí, yo soy el que lo tengo que llevar. La cuestión fue que en la discusión con mi hermano, óigame, la situación se agravó, mi hermano me empujó y yo volví de nuevo para encima de mi hermano y volvió de nuevo, él me empujó y cuando me empujó habían unos nenitos en una esquina jugando y desde luego pues vieron a mi hermano más gordito, más grande, más fuerte, a mí más enclenque, más flaco y de allá le gritaron a mi hermano, no seas abusador, y mi hermano dijo, le doy a él y le doy a ustedes también. La cuestión fue que ellos vinieron corriendo a darle a mi hermano y cuando yo vi que le iban a dar a mi hermano, entonces yo agarré un pedazo de palo que había en la calle, agarré y dije, el que le dé a mi hermano ya verá. Y ellos sorprendidos decían, pero si te queríamos defender a ti, sí, pero él es mi hermano. El sentido hermanable. Yo lo puedo criticar, pero yo no debo permitir que nadie lo critique. El sentido hermanable, yo puedo tener diferencias con él, pero a fin de cuentas mis diferencias nunca podrán romper la relación de consanguinidad. Los creyentes necesitamos ser como Epafrodito y como el apóstol San Pablo, entender que nuestra relación de hermandad no es producto de un elemento genético, pero sí es producto de un acto de amor, de un acto de gracia que Dios ha hecho descender sobre nosotros a tal punto que dice la Escritura, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, quiere decir que entonces entre nosotros somos hermanos. Otra cualidad que Pablo ve en Epafrodito, él es un colaborador. Es decir, alguien que conoce la visión, que ama la visión y trabaja en pro de ella. Alguien que comparte su fe en Cristo para que otros crean. Un colaborador. La gente en Dios debe desarrollar un sentido de colaboración plena. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde es que queremos caminar? Una vez tenemos clara la meta, una vez tenemos claro el propósito, óigame, todos debemos trabajar hacia la misma dirección. Todos debemos trabajar hacia el mismo objetivo. Un colaborador en el sentido griego implica a alguien que tiene el mismo llamado que yo tengo y ejerce con la misma pasión la obra del llamado para el cual ha sido comisionado. Eso es
un colaborador. Un colaborador es aquel que entiende cuál es la visión de la iglesia, cuál es el trabajo de la iglesia, cuál es la finalidad de la iglesia. Alguien me preguntaba en estos días, con todo esto que está pasando, que ha sucedido en la Corte Suprema, y ahora ¿qué la iglesia va a hacer? Pues la iglesia va a seguir siendo iglesia. Seguirá siendo iglesia. ¿Y qué implicación tiene ser iglesia? ¿Qué implicación tiene ser iglesia? Pues la implicación que tiene ser iglesia es que la iglesia, por un lado, puede denunciar lo que está mal, pero tiene que amar a quien está mal. La iglesia tiene que ser compasiva. La iglesia tiene que ser misericordiosa. Mire, la única razón por la que yo entiendo perfectamente que en todo este proceso la iglesia no perdió es por una sencilla razón. Porque la iglesia no ha sido establecida ni para ganar ni para perder. Cuando la iglesia se fundó, ya fue declarada victoriosa. Por lo tanto, el esfuerzo de la iglesia nunca debe darse en el sentido de que hago algo para ganar y si no lo logro es que perdí. Por esa razón, la iglesia ni gana ni pierde. La iglesia es victoriosa. Ahora, ¿dónde fundamenta la iglesia su victoria? La iglesia fundamenta su victoria en lo que señala las Sagradas Escrituras. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Tenemos que seguir siendo una iglesia compasiva. Tenemos que seguir siendo una iglesia misericordiosa. Tenemos que seguir siendo una iglesia que refleje el amor de Dios. Y cuando sea una iglesia compasiva, misericordiosa y que refleje el amor de Dios, no lo puede ser para algunos. Tiene que serlo para todos. Si no quiere decir amén, diga ay. Pero yo no voy a cambiar lo que la Biblia enseña. Yo no voy a cambiar lo que la Biblia dice. Ser colaborador es alguien que conoce la visión de la iglesia, ama la visión de la iglesia y trabaja hacia esa visión. Oiga, ¿y cuál debe ser la visión de la iglesia? Ser compasiva, ser misericordiosa y amar al pecador. La tercera virtud que reconoce Pablo en Epafrodito es que él le llama compañero de milicia. Desde luego, el apóstol San Pablo siempre vio su tarea evangelizadora como una tarea militar, con una consigna bien demarcada: conquistar almas para el reino de Dios. Pablo interpretaba toda la dimensión de su teología dentro del marco militar. De hecho, cuando leemos Efesios capítulo 5, encontramos al apóstol San Pablo desafiando a los cristianos y a decir: por lo tanto, tened toda la armadura de Dios. Porque a fin de cuentas, Pablo sentía como esa efusión de un hombre de Dios en el marco de una guerra espiritual, pero para ello vestido y revestido de una armadura espiritual. Por lo tanto, cuando Pablo dice Epafrodito es un compañero de milicia cristiana, lo que está diciendo es: Epafrodito tiene la misma pasión y la misma vocación en la evangelización y en la conquista de almas para el reino de Dios como yo la tengo. Me encanta esta historia, porque esta historia busca las cosas que tenemos en común. En el Pentecostés que yo me crié, había un corito que de hecho hubo algunos que lo querían cambiar porque no les gustaba. Yo supe de gente que no les gustaba el corito. Pero era un corito que decía así: no me importa la iglesia que vayas,
si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Y de hecho yo escuché gente que le cambió hasta estrofas al corito, líneas al corito. Sí me importa la iglesia que vaya, porque para alguna gente era importante. El mensaje del corito lo que implica es precisamente que los cristianos necesitamos trabajar, ¿sabe qué? Hacia lo que nos une. Si el cristianismo a nivel mundial tuviera un sentido de unidad como lo revela la Escritura, el cristianismo no estuviese sufriendo tantos reveses como los ha estado sufriendo en los últimos años. Si el concepto cristiano fuese más uniforme y fuese más cónsono desde el punto de vista de la fe, en la mente de todos los hombres y de todas las mujeres que se confiesan cristianos, la fe cristiana pudiera haber logrado alcanzar muchísimo más de lo que ha alcanzado. Por lo tanto, esa virtud que tiene Epafrodito es una virtud que debe contagiarnos a todos. Nos debe contagiar a todos como cristianos. Óigame, cuando hablamos del sentido de la unidad cristiana, no estamos hablando en el sentido de yo hacer la práctica dogmática o teológica que otros realizan. No, querido. Mire, hay cosas que yo no podré realizar, que otros realizan aún dentro de las mismas experiencias pentecostales en las que estamos viviendo. Yo soy pentecostal. Y yo les aseguro que hay cosas que muchos pentecostales hacen que yo no las haría. Pero eso no me priva a mí de decir que soy pentecostal. En el campo escatológico yo no creo como muchos pentecostales creen. Pero eso no me priva a mí a decir que soy pentecostal. De hecho, usted nunca me verá a mí alzando la voz en el culto, ni brincando ni saltando. Pues tal vez me hicieron con la sangre un poco más fría y soy más sosegado y más tranquilo. Y tal vez algunas personas, para saber que yo soy pentecostal, me tendrán que pedir una declaración jurada. Pero a fin de cuentas, como la experiencia pentecostal es una experiencia y no es una denominación, yo voy a seguir afirmando que soy pentecostal. Lo mismo me puede suceder con otras denominaciones. Óigame, pero el que yo pueda ser distinto, esto no me priva a entender que en la experiencia de la fe cristiana todos somos compañeros de milicia cristiana, porque un compañero de milicia cristiana simplemente es alguien que trabaja en el ámbito de la evangelización para transformar la vida de los seres humanos, a fin de que en lugar de ser como el mundo establece, sean conforme a la imagen gloriosa de Jesucristo. La otra cualidad: Él es vuestro mensajero. La iglesia de Filipo fue la comunidad más empática, más amigable y más fiel que tuvo Pablo. Epafrodito era una copia fiel y exacta de esas cualidades extraordinarias. Desde luego, fíjese que nosotros somos mensajeros del Señor. Y ser mensajeros del Señor, ¿qué implicaciones tiene? Que yo sea una copia fiel y exacta de aquel a quien yo represento. Se da cuenta que Epafrodito tiene unas virtudes, óigame, que todos y cada uno de nosotros deberíamos aspirar. Él es una copia fiel
de la iglesia. Él es el mensajero de ustedes. Cuando Él viene, Él los representa a todos ustedes y los representa con dignidad. Cuando yo voy a la oficina, cuando yo voy al trabajo, cuando yo interactúo en la calle, cuando yo hablo con mis amigos, cuando yo interactúo con mis vecinos, yo soy el mensajero de Cristo. Es decir, yo debo ser una copia fiel y exacta de aquel a quien yo represento. La última cualidad. Él es ministrador de mis necesidades. Cuando Pablo define la actitud de sus hermanos filipenses, sobre todo en la ayuda económica que le brindan, estando él en la cárcel, él dice, la ofrenda que ustedes me enviaron es olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pero esto no lo habla Pablo solo de lo económico. Fíjate lo que dice, Él es ministrador de mis necesidades. Desde luego, buscando el lado positivo de las experiencias de crisis. Tal vez ahora no podamos tener muchos pesos para dar. Cuando llegue alguien con necesidad, tal vez tengamos que bajar un poco el presupuesto de lo que damos desde el punto de vista económico. Pero ¿sabe qué no podemos dejar de hacer? Seguimos teniendo brazos para abrazar y seguimos teniendo sentimientos empáticos para ser empáticos con los demás. Lo que Pablo está diciendo es que Epafrodito tiene una cualidad que no solo la cubre con dinero, una cualidad que no solo la cubre con bienes, sino tiene una cualidad que la cubre con afecto, que la cubre con amor, que la cubre con empatía, que la cubre con sensibilidad, que la cubre con solidaridad. Epafrodito desarrolla en su carácter y en su vida una buena disposición para servir. Déjeme decirle algo con toda honradez. Hace más falta gente en la iglesia que dé más abrazos, que dé más besos, que dé más saludos, que salude con alegría, que salude con entusiasmo, que pregunte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Hace más falta de ese tipo de gente dentro de la iglesia, porque cuando esa gente existe dentro de la iglesia, entonces el amor y la gracia de Dios se revela auténticamente en medio de la comunidad. Las cualidades de Epafrodito son cualidades dignas del hombre que representa y de la mujer que representa la iglesia del Señor al presente. Unos textos bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1 al versículo 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2, por favor. Pues que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Note bien, era una iglesia que pobre, pero abundaba ¿qué? Abundaba en generosidad. Óigame, lo que muchas veces la gente necesita no es una peseta dentro de un cacharro, es una mirada compasiva. Es una expresión empática, de solidaridad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que el reflejo de Epafrodito tiene que ser un reflejo en la vida de todos los cristianos, como lo era también en las iglesias pobres a las que Pablo le solicitó ayuda para los cristianos judíos de Jerusalén. Cristianos que probablemente no tenían mucho, pero créanme, no hay que dar mucho cuando se da con alegría, cuando se da con gozo, cuando se da de manera desprendida. A Jesús le agradó no la ofrenda abundante de los ricos que tiraban monedas pesadas en el gasofilacio. Le agradó las 2 monedas pobres que una viuda entregó y descubrió que de todos ellos ella había dado muchísimo más. Déjenme terminar con esto contándoles una anécdota. Se cuenta de un hombre que adquirió un ticket de autobús para llegar a un lugar. Los tickets se vendían en categorías de 1, 2 y 3. Es decir, primera clase, segunda clase y tercera clase. El hombre, acostumbrado al glamour de Occidente, compró naturalmente el ticket de primera clase. Pero cuando entró al autobús, no entendió la razón del ticket, porque a fin de cuentas todos se sentaban donde querían. Varias horas después, él entendió el significado del ticket. Y fue cuando en un momento dado el autobús se apagó. Y entonces el chofer del autobús gritó y dijo: los de tercera clase se quedan en el autobús. Los de segunda clase se bajan y siguen a pie. Los de primera clase empujan. A la luz de lo que Pablo dice de Epafrodito, la pregunta es simple: ¿qué clase de creyente en la iglesia tú quieres ser? ¿De primera clase, de segunda clase o de tercera clase? ¿Quieres ser de los que se quedan en el autobús esperando que los demás resuelvan los problemas? ¿Quieres ser de los que se bajan del autobús y se van a pie por si acaso llegan primero que el vehículo al destino? ¿O quieres ser de aquellos que se arrollan las mangas y dicen: a empujar se ha dicho, pero tenemos que llegar juntos al destino? Así es que Epafrodito es esa imagen, es esa proyección, es esa invitación para que los cristianos seamos conforme al propósito de Dios y no que nuestras circunstancias o nuestras vidas giren alrededor de nuestras circunstancias pasadas. Que Dios me los bendiga.